mucho más hermosa. Hola, ¿qué tal? Soy Dora Villalobos Mendoza y estamos en Ecos de Mirabal, aquí en Antena Radio en la frecuencia 102.5 de FM y también en Face. Nos puedes seguir en la página Ecos de Mirabal con Dora Villalobos ahí en el Face. Y mire, hoy vamos a tener un programa sobre la participación ciudadana. Es un tema que se toca poco, es un tema del que hablamos poco, pero es un tema fundamental para que se fortalezca el desarrollo democrático en Chihuahua. Hablar de la participación social es hablar de mover conciencias, de moverle el tapete a usted que nos escucha, por lo menos esa es la intención. Hace unos días, hace exactamente una semana, se presentó ahí en Palacio de Gobierno, la presentó el gobernador Javier Corral, la iniciativa para tener una ley, crear una ley de participación ciudadana. Es un sueño acariciado por la red de participación ciudadana desde hace muchos años. Y justamente me da mucho gusto recibir a Paquita Jiménez. Ella coordina la red por la participación ciudadana para que nos cuente, Paquita, me da mucho gusto que vengas. Yo te vi en la presentación de esta iniciativa muy emocionada. Así y no es para menos. Yo conozco tu trabajo, tu trayectoria, y son muchos años de estar, pues ahora sí que picando piedra, porque literalmente se pica piedra, estar convenciendo a una, a otra legislatura sin éxito, y a otra, a un ejecutivo y a otro, sin mucho éxito. Y al fin parece, digo hasta que se haga realidad, pero parece que al fin se va a hacer realidad el que Chihuahua tenga una ley por la participación ciudadana. Me gustaría que nos cuentes todo, que nos cuentes los antecedentes que hay atrás, que nos cuentes un poquito de la presentación de esta iniciativa que se hace formal desde el Ejecutivo, porque el Ejecutivo es el que la va a mandar, o que ya la mandó, de hecho creo que ya la mandó al Congreso del Estado. Por eso es que la presenta el Ejecutivo, la manda al Legislativo, se discute en el Legislativo y bueno, pues tendremos próximamente esta ley. Que nos cuentes de la presentación, que nos cuentes de los antecedentes y también todo lo que implicaría, todos los beneficios que tendría Chihuahua con esta ley. Bienvenida, Paquita. Muchas gracias, Dora, y pues siempre es un gusto estar aquí en tu programa. Muchas gracias. Pues sí quisiera compartirles, tú dices que me viste muy emocionada hace una semana. Estabas muy emocionada. Y verdaderamente que sí, y muy agradecida por tener la oportunidad de estar en ese momento, en ese salón rojo tan imponente. Sí. Y pues me venían a la mente muchos recuerdos de lo que tú dices, de este caminar, picar piedra de años atrás. Porque desde la Red por la Participación Ciudadana, cuando nosotras decimos... Ahí están las imágenes para quien nos sigue en Face. Esta es la ceremonia de la presentación de esta iniciativa ahí en el Salón Rojo de Palacio de Gobierno, con integrantes, varios integrantes, de la red por la participación. Sí, ahí está Paola Contestabile, coordinadora de la organización Mukira. Ellos trabajan mucho en la transparencia con los jóvenes. Está ahí el señor Valles de Ficosec, y luego está al otro lado de mí el señor Sergio Mesa. Él es Adrián Aguirre de FECHAC, el que se puso de pie, y Sergio Mesa es un ciudadano también que viene impulsando la participación ciudadana desde el plan estratégico de Juárez. Tienen un importante trabajo en el Cabildo allá en Juárez. Y pues bueno, este anhelo, como tú dices, viene de años atrás, y que si bien es cierto, nos remontamos al gobierno de Francisco Barrio cuando se hicieron reformas constitucionales
y se incluyeron en la Constitución figuras de democracia directa como el referéndum, el plebiscito, la iniciativa popular. Pero estas figuras, pues, que eran en su momento, pues, de avanzada, les faltó la ley reglamentaria o reglas que pudieran darle certeza a los ciudadanos que quisieran interponer o hacer uso de estas figuras. Se tuvieron experiencias como es el Tribunal Estatal de Cuentas, donde sí verdaderamente el número de firmas de ciudadanos para poder acceder a una iniciativa ciudadana se hace muy difícil, casi imposible, y con la falta de reglamentación pues se toma el riesgo de que por cualquier cosa pues te descalifiquen ese trabajo. Y bueno, de años atrás en diferentes legislaturas se han presentado y se han hecho también intentos por que se apruebe una ley en el Congreso local. Pues así hemos transitado durante un tiempo. Tan es así, en el 2012 un grupo de organizaciones presentamos al Congreso una iniciativa ciudadana acompañada de 20,000 firmas. Y de todos modos no hubo esa sensibilidad. Una ley de participación ciudadana viene a poner en la mesa un aspecto importante que tiene que ver con un eje democratizador y de participación efectiva como un derecho. Y verdaderamente a los gobernantes que hemos tenido no les ha interesado cambiar esta relación gobierno-ciudadanía. Por eso pues ha quedado ahí estancada. Y ahora en este nuevo contexto considero que el gobernador Javier Corral ha sido sensible a esta exigencia ciudadana que hemos venido manifestando, externando. Y él ha sido, en este sentido, desde mi punto de vista, desde una perspectiva de querer otorgar ese derecho a la ciudadanía y dar un paso significativo en esta relación de poder y darle y regresarle un poco el poder a la ciudadanía, sí, porque la soberanía y el poder reside en el pueblo. Sin embargo, la relación ha sido de nuestros representantes hasta hoy en día, pero muy acotada, y el poder ha sido en muchas veces pues mal utilizado con excesos y abusos, y no ha habido esta parte importante de una participación ciudadana efectiva, porque también como los excesos del poder también hacen que la ciudadanía se retraiga y también en algunos aspectos no crea en esta intencionalidad de que se le abran espacios reales a la participación ciudadana. A mí me gustó en el discurso de Corral, casi al final, me gustó cuando dijo, yo no quiero, y así como que sorprendió, yo no quiero gobernar para la ciudadanía, yo quiero gobernar con la ciudadanía, ¿no? Así es. Esta concepción, pues, me gustó porque efectivamente los gobiernos a veces, o los gobernantes a veces gobiernan para la ciudadanía cuando hay voluntad, pero nunca con la ciudadanía, que eso es diferente porque implica, pues, darle participación a la ciudadanía. Para poder gobernar con la ciudadanía se tiene que tener participación. A mí me gustaría mucho, Paquita, a ver si yo estoy entendiendo bien esto y me gustaría saber hasta dónde todas las implicaciones que tienen el que tengamos una ley de participación ciudadana. Hasta ahorita las organizaciones de la sociedad civil que están trabajando en Chihuahua, en el país, pero particularmente en Chihuahua de una o de otra manera, sobre todo las organizaciones derechohumanistas, porque son las que más se arriesgan, las que defienden derechos humanos, ¿no?
Incluso algunas de estas organizaciones, algunos integrantes de estas organizaciones han perdido la vida en la lucha por los derechos humanos en Chihuahua recientemente. No estamos hablando de una persona, de dos, estamos hablando de varias personas que han sido asesinadas por participar en la defensa de los derechos humanos de comunidades indígenas, de algún ejido, de algún por alguna algún tipo de violencia en la defensa de víctimas, generalmente, no en el caso de personas desaparecidas, etcétera. Y estas organizaciones que hasta ahorita trabajan en Chihuahua lo han hecho sin un esquema sin un esquema legal favorable. Es decir, lo han hecho en un sistema, en una estructura más bien muy desfavorable, más bien con gobiernos muy en contra. Es decir, generalmente denuncian violaciones de derechos humanos que vienen desde distintos poderes, particularmente desde poderes fácticos, el crimen organizado, y a veces desde poderes legales también, el mismo ejército, las corporaciones policíacas, etcétera. Pero a la hora que denuncian estas arbitrariedades, estas violaciones a los derechos humanos, se enfrentan contra gobiernos sordos, contra gobiernos que no hacen gran cosa, y a veces hasta a gobiernos adversos, que difaman a estas organizaciones, difaman su trabajo y que a veces violentan a los mismos defensores y defensoras. Así han trabajado, así ha sido más o menos el trabajo en esa estructura, en ese sistema. Y sin un esquema legal como muy claro donde estas organizaciones puedan hacer su labor en un marco que les dé cierto respaldo. Me voy a ir a un corte y quiero dejar la pregunta aquí sobre la mesa para, regresando, que tú nos expliques. Y podríamos decir, bueno, pues es que de todas maneras, con o sin ley, estas organizaciones trabajan. La misma Red por la Participación Ciudadana pues viene participando. El Centro de Derechos Humanos por las Mujeres, Alianza Sierra Madre, Bogueraza en Baquiachi. Es decir, todas las organizaciones estas que trabajan en riesgo, pues han trabajado en condiciones muy adversas. Con esta ley por la participación ciudadana que vamos a tener, porque yo creo que sí se va a armar, yo creo que sí la vamos a tener, ¿podrán trabajar estas organizaciones? ¿Se les facilitará el trabajo a estas organizaciones o no necesariamente? Por ejemplo, esa es una pregunta. Otra pregunta es, las personas que nos están escuchando, cualquier persona que nos está escuchando y que no ha tenido ni siquiera la intención, ni las ganas, ni la idea, ni nada de querer participar de manera organizada, de hacer algo por los demás, esta ley promoverá, motivará a que la gente participe. Es decir, ¿qué tendríamos que esperar de una ley por la participación ciudadana? A lo mejor yo soy muy optimista y yo quiero arreglar el mundo con una ley de participación ciudadana, y a lo mejor no es el asunto. Me voy a ir a un corte y regreso con estos dos planteamientos para que tú nos ayudes a exponer más lo que implica tener una ley por la participación ciudadana. Vamos a corte y regresamos. Usted escucha Ecos de Mirabal. Estamos de regreso en Ecos de Mirabal con Dora Villalobos. Regresamos. Estoy platicando con Paquita Jiménez. Ella coordina la Red por la Participación Ciudadana. Hace una semana, se presentó de manera formal ahí en el Salón Rojo de Palacio de Gobierno la iniciativa para tener una ley de participación ciudadana en Chihuahua. La presentó el gobernador Javier Corral y dijo que ese mismo día la mandaría al Legislativo, al Congreso del Estado, que es donde armarían, discutirán, armarán y eventualmente aprobarán esta ley por la participación ciudadana. Allí estuvo Paquita Jiménez, por supuesto, y estuvieron otros y otras integrantes de la Red por la Participación Ciudadana, con mucha emoción, mucha emoción, porque es el fruto de una lucha
de la Red por la Participación Ciudadana muy amplia y muy larga, que al final pues parece que fructifica. Y yo me fui al corte, Paquita, con estas ideas que me gustaría que tú nos ayudes a clarificar, y otras que seguramente tú tienes como más claras en lo que implicaría esta ley, ¿no? Tú decías de que si esta ley pudiera facilitar el trabajo que vienen realizando las organizaciones, yo te digo que de fondo sería cambiar esquemas de relación del gobierno con la sociedad. Y es precisamente favorecer, proteger esa participación, es garantizar que tengas el derecho de poder participar en los asuntos que te llamen, que te incumban más, por así decirlo. Y esto implica también que se puedan clarificar esquemas. Mira, cuando un gobierno se cierra, que así los hemos tenido la mayoría, se cierra la participación ciudadana, pues lo único que demuestra es que quiere estar cerrado para hacer y deshacer, y eso es a lo que le tenemos que dar una vuelta a la página. Y ahí me iría a la pregunta de que si somos conscientes de que estamos viviendo un momento importante en la vida política de Chihuahua. El que un gobernador haya reconocido el esfuerzo de ciudadanos y ciudadanas que hemos venido impulsando por años una iniciativa de ley, esto nos da una señal importante de que las cosas pueden ir cambiando. Hay inercias muy fuertes en donde es más fácil gobernar con su grupo cercano antes que abrir al debate de la discusión de las ideas. Y también se necesita que como ciudadanía aprovechemos este momento. En el Congreso del Estado, ahorita, como creo que en años o en la historia del Congreso, están abiertas mesas técnicas para diferentes reformas a leyes. Está mesa técnica para una legislación integral de ecología y medio ambiente, está de pueblos indígenas, son como 17, entre ellas está la mesa técnica para la ley de participación ciudadana. Y está en la mesa una iniciativa presentada en la legislatura pasada que retoma algunos aspectos de lo que habíamos venido trabajando como organizaciones. Pero llega la del Ejecutivo, que el Ejecutivo reconoce y hace suya una iniciativa que hemos trabajado desde la ciudadanía. Él dijo que fue ustedes quienes la elaboraron, ¿no? Así es, y ya le pone unos agregados, y es precisamente hacer accesible a la gente común, porque tiene figuras estas de democracia directa, pero más accesibles, plebiscito, referéndum, iniciativa popular, consulta ciudadana, y hay otras de forma indirecta como los consejos por materia en temática, colaboración ciudadana, audiencias públicas, que de hecho tú dirías, bueno, pues en algunas partes se realiza ya y todo, pero que tú le des un esquema para que puedas regular y que a quienes no se les abren las puertas tengan su derecho a hacerlo. Eso es precisamente lo que da. Una ley le da la garantía de que puedas ejercer tu derecho a la participación, viendo la participación ciudadana como un derecho fundamental que tenemos de poder transformar nuestra realidad, transformar nuestro entorno, y precisamente la ley trataría de respetar ese derecho, de promoverlo, de protegerlo y de garantizarlo. Entonces, a lo mejor yo lo digo en palabras sencillas, pero es de fondo, y ojalá que estemos a la altura de las circunstancias, porque se requiere también que
que experimentemos, que no demos por hecho que hay la simulación en la que hemos vivido por mucho tiempo y que a veces eso desalienta a la participación más efectiva. Y bueno, la participación se da desde los comités de vecinos, lo que sucede en tu colonia, porque esta ley tiene lo que tiene que ver con los tres niveles de gobierno. Bueno, en el sentido de ejecutivo, legislativo y en los municipios. Y tiene la novedad de incluir la revocación de mandato, de tal forma que si llega que si elegimos a través del voto a un representante, ya sea del gobierno, del municipio, de los regidores, síndicos, si han pasado una tercera parte de su mandato y vemos que no da una, o que no, pues podemos promover una revocación de mandato. Esta es una novedad importante que tiene esta ley. Y bueno, otra cosa que se me hace importante, que también señala la participación de niñas, niños y adolescentes, que sería, yo creo que es una novedad para impulsar y que sea también un cambio cultural en el que se pueda dar, que desde temprana edad se puedan hacer ejercicios de participación para poder ir promoviendo esa cultura participativa. Tú decías hace ratito, Paquita, y con muchísima razón, que tenemos que analizar en qué coyuntura estamos, en qué coyuntura se da, porque es una coyuntura muy particular esta en la que estamos. Llega un gobierno de Javier Corral con muchas promesas democratizadoras, muchas promesas progresistas. Esta promesa de tener un gobierno derecho humanista, con visión de género, de tener un gobierno transparente, de tener un gobierno que trabaje para los pobres, las y los pobres, un gobierno que trabaje con participación ciudadana. Es un gobierno, son promesas que se oyen fácil, se escuchan fáciles, pero que son promesas, como dice Paquita, muy de fondo. Son promesas que generan muchas expectativas y que habemos muchas personas que queremos pues que sí se cumplan estas promesas. Estamos en esa coyuntura. Luego, y bueno, también una promesa muy grande pues es la de hacer justicia, ¿no? Justicia en un contexto de mucha inseguridad, mucha violencia, pero también de mucha corrupción. Y entonces está todo este proceso que se le ha llamado Operación Justicia, porque hay una promesa además muy concreta de llevar a proceso penal a los funcionarios, principales funcionarios de la administración pasada, y que encabeza el exgobernador César Duarte, por cuestiones de corrupción, por cuestiones de peculado, y ahí están ya las órdenes de aprehensión, incluso contra el mismo exgobernador. Estamos en ese contexto. Esa es la coyuntura en la que se presenta esta iniciativa de ley para tener una ley de participación ciudadana. Un contexto donde además yo sí lo vi de manera muy clara en la elección pasada, de junio pasado, donde hubo mucha participación ciudadana en el terreno electoral, donde la gente se movió, donde la gente se indignó, donde la gente votó en contra de la corrupción. Yo estoy convencida que la gente votó en contra de la corrupción, y que votó, más allá de votar por el PAN o por el mismo Corral, me parece que la gente votó por un proyecto que prometió acabar con la corrupción, y también prometió pues acabar con la corrupción e ir acabando con la impunidad, que va junto con pegado, ¿no? Y en ese contexto, en esa coyuntura en la que se hace esta iniciativa de ley para tener por la participación ciudadana. Me parece a mí entonces que me parece que sí habría condiciones. Yo a lo mejor peco de optimista y de ingenua, pero me parece que sí habría en Chihuahua
la posibilidad si hay tierra fértil, pues, para la participación ciudadana. Sí, sí, a lo mejor faltan algunos mecanismos, yo no sé, con esta pregunta me voy a corte, yo no sé si tendría esta ley que generar algunos mecanismos para promover esta participación ciudadana. Paquita ha estado insistiendo mucho, ojalá que estemos a la altura, ojalá que la comunidad chihuahuense, usted que nos escucha, hombres, mujeres, jóvenes, adultos, adultas mayores, profesionistas, no profesionistas, de todo, toda la gente de todos los extractos socioeconómicos, de todas las áreas, de todos los lugares, de la parte urbana, de la parte rural, etcétera. Ojalá que entendamos, me parece que la conveniencia de participar en asuntos públicos, me parece que Chihuahua, la población de Chihuahua ya entendió desde hace mucho que su voto cuenta, que si participa en las elecciones y toma decisiones en las elecciones van a valer. Me parece que eso ya lo tiene como muy claro. Por eso es que en la elección pasada fue y de manera contundente votaron en contra de quienes pensaban que estaban generando corrupción y a favor de quienes generaban esta esperanza de acabar con la corrupción. Me parece que el voto fue muy contundente, que la gente de Chihuahua lo hizo con mucha claridad. Pero ahora la pregunta, Paquita, ¿tendrá Chihuahua ya la capacidad, la gente de Chihuahua, de dar este segundo paso? Porque sabemos que la participación electoral es apenas un pasito muy chiquito, importante pero muy chiquito, para construir una verdadera democracia, es decir, que el pueblo se apropie de verdad del gobierno, que el pueblo de verdad sienta que gobierno, democracia es que el pueblo gobierna. Y el siguiente paso es participar en evaluar al gobierno, evaluarlo, ratificarlo si está y quitarlo si no hace bien su chamba. Ese es el siguiente paso, de participar en decisiones del gobierno, de evaluar, a ver, estás haciendo estas obras, no estamos de acuerdo, si estamos de acuerdo, estás invirtiendo en estas cuestiones, estás haciendo estos programas, estos servicios, de tal manera no nos gusta, no estamos de acuerdo, vamos a discutirlo, vamos a, como dice Paquita, promover recursos de revocación de mandato, etcétera. Ese es el siguiente paso. Está demostrado los países que ya hacen esto, porque no estamos inventando el hilo negro, particularmente los países, algunos de los países europeos ya hace mucho tiempo, mucho tiempo, que tienen revocación de mandato, que tienen todos estos procesos de vigilancia a sus gobiernos y la gente se los toma muy en serio. El asunto aquí es si en Chihuahua queremos dar este siguiente paso, si en Chihuahua, porque hablamos mucho y criticamos mucho y protestamos mucho y exigimos mucho, pero participamos muy poco. Si en Chihuahua ya tenemos esta madurez para dar este siguiente paso, este siguiente paso ciudadano, y luego esa es una cuestión, y la otra es que sí necesitamos, yo creo que sí necesitamos una ley pues que promueva estos pasos, ¿no? Me voy a corte y regreso. Nos puede marcar, nos puede marcar al 432-3003, 432-3003, o nos puede mandar WhatsApp al 614-363-2021. Y mire, yo le pido una disculpa porque ayer nos mandaron unos WhatsApp y ya no los alcanzamos a leer, ya estábamos al final del programa, pero para que vea que sí los leemos y que sí nos interesa mucho los WhatsApp. Ayer hablábamos sobre el tema de la diversidad sexual con integrantes de Cheros y de un colectivo de la diversidad sexual, y nos escribió el señor García, que yo ya no alcancé a leerlo y con mucho gusto lo voy a leer hoy. Dice: yo no tengo nada en contra de las personas homosexuales, si la ley les permite el matrimonio, porque ayer hablamos de los matrimonios igualitarios, si la ley les permite el matrimonio, pues no lo discuto. En cuanto a la adopción, con respeto les digo que estoy en contra. Para mí el infante debe crecer con la imagen de una madre mujer y un padre varón, es mi punto de vista. Fíjese que sí vamos a hacer, ayer decíamos, y sí vamos a hacer un programa especial sobre la adopción de parejas homoparentales. Me parece que sí, es fundamental que discutamos el tema de la adopción.
Y luego nos dice Isabel López, dice, hay tanta maldad en el mundo, tanta injusticia, vivimos en un entorno en el que se da más importancia en frenar el derecho de cualquier humano a ser feliz, que no abrimos los ojos para ver lo que sucede a nuestro alrededor. El amor no es un problema, el odio sí. No debe importar que dos personas del mismo sexo se amen. Al fin de cuentas, nada malo proviene de amar. Ah, mira, qué bonita reflexión nos hizo llegar ayer Isabel López, y con mucho gusto las leo, ya no las alcanzamos a leer. Usted nos puede mandar WhatsApp. Ahora estamos hablando de la participación ciudadana, de esta iniciativa de ley que se presentó y que está dirimiéndose en el Congreso del Estado, y que yo espero que pronto, que no se tarde mucho, pues que la aprueben ahí en el Congreso del Estado. Nos puede llamar al 432-3003 o mandar WhatsApp al 614-363-2021. Nos vamos a corte y regresamos con Paquita Jiménez. Usted escucha Ecos de Mirabal. Regidores, regidoras, a todo mundo, marcarles ahí marcarles el paso, como luego se dice, saber qué están haciendo, qué no están haciendo, qué invierten, dónde invierten, qué obras hacen, qué programas, qué servicios, etcétera. No hay otra manera, no hay otra manera que tener este interés y hacerlo de verdad. Esa es una. Y luego decidir si están haciendo bien la chamba, pues bueno, darles por supuesto el respaldo, y si no, pues quitarlos del gobierno. Digo, así debería de ser, así es como tiene que ser, así lo hacen en los países donde realmente la gente participa. ¿A dónde nos lleva esta participación? Pues a tener más justicia, a tener menos desigualdad económica, a tener menos impunidad, a tener muchas cosas que no tenemos, de las que siempre nos estamos quejando. Y yo te pregunto, Paquita, yo creo que así es. Yo creo que hasta que tengamos esta participación, tenemos como un círculo vicioso, este círculo vicioso de no participación ciudadana, de mucha injusticia, de mucha corrupción, de mucha impunidad, de mucha pobreza, mucha desigualdad económica. Y yo creo que este círculo vicioso solamente va a cambiar y se va a convertir en círculo virtuoso hasta que la ciudadanía participe. Yo no veo otra manera de romper este círculo vicioso. Yo no esperaría que desde los altos niveles y los gobiernos y todos los poderes cambien por sí solos, porque son buenos gobiernos. Me parece que la participación ciudadana es necesaria, súper necesaria, para que este círculo vicioso se acabe y se convierta en un círculo virtuoso. No sé tú qué opinas. Así es, y yo soy una convencida de que los cambios deben de ir de abajo Desde hacia abajo, arriba. sí. Y tengo esperanza también, porque a través de las redes sociales se ha visto cómo hay una participación muy activa, opinan sobre los temas que están en la opinión pública. Muestran el rechazo a acciones también que están que pueden las autoridades estar queriendo imponer, y ya se ha visto cómo a la participación en las redes sociales puede dar giros también con la participación en la opinión pública, manifestar nuestras opiniones a través de diferentes medios. Y mira, vuelvo a señalar que ojalá que sí estemos todas y todos desde donde estamos conscientes del momento histórico que estamos viviendo. ¿Quién que tú le preguntes diría que no a esta lucha contra la corrupción? El que se haga a un lado la impunidad, que esa es la que venimos arrastrando. Ahorita dice, pues, que haya justicia y no sea nada más unos cuantos los que se acerquen a rendir cuentas de lo que hicieron, ¿no? Esa es una exigencia, yo creo que está en todo el ámbito público y privado. Las conversaciones, vivimos en el país también hechos significativos como la detención de exgobernadores que tienen problemas con la justicia.
Sin embargo, esto no es como una llamarada. Hay muchos intereses que están interrelacionados y que no es fácil las decisiones que tiene un gobierno de estar combatiendo la corrupción. Por eso es importante que la ciudadanía estemos participando y apoyemos a quienes están tratando de abatir la impunidad. Desde donde está cada quien, desde las organizaciones, desde los ciudadanos. Ahora vamos a tener el asunto de la reelección, por ejemplo, en el Congreso, sí, en los municipios. Ahorita tenemos también en puerta la reforma de política sí, electoral, sí, que ahí también se va a definir formas de este ejercicio del poder y cómo también los partidos pues van a defender sus intereses, pero también los ciudadanos y ciudadanas tenemos que defender también nuestros intereses. Ha habido un largo camino que se ha recorrido. Chihuahua ha sido pionero en muchas luchas ciudadanas, desde la observación electoral. No, tenemos infinidad de ejemplos. Y yo les quiero decir que sí, estuve en la Ciudad de México hace unas semanas y verdaderamente están viendo a Chihuahua con lo que pasa, porque es una esperanza para México en muchos sentidos. Nos decía una académica investigadora que Chihuahua tiene un gobierno atípico. Entonces cobra relevancia la participación ciudadana que ha tenido este proceso en el que nos encontramos ahorita. Yo les invito a quienes me están escuchando en este programa de que seamos participativos. Aún sin esta ley podemos estar participando en las mesas técnicas del Congreso, podemos estar atentos de lo que está pasando en los hechos aquí en Chihuahua y hacer valer también nuestra opinión, encontrar causas para impulsar acciones que puedan revertir esta inercia de complicidades entre partidos políticos que a veces uno pensaría, pues no, ¿verdad? Que defienden mucho sus principios y pues fíjense que no, y a los militantes también estarán a la altura también de defender los principios que tiene su partido. Porque estamos en esta coyuntura y se requiere de que los mejores hombres y mujeres que tiene Chihuahua demos la batalla, demos esta lucha, porque otro escenario con estas condiciones no lo vamos a tener a la vuelta de la esquina. Por eso es importante redoblar esfuerzos, contribuir, articularnos, defender los principios democráticos con perspectiva de derechos humanos. Porque nos van a pedir el voto próximamente y entonces tenemos que elevar el costo para quienes quieran acceder a nuestro voto. Así es. Fíjate, Paquita, y me pongo en el lugar de las personas que nos están escuchando, de mucha gente, y dicen, bueno, pues es que, pues sí se oye muy bonito y sí quiero participar y sí, pues sí, la verdad, me mueven el tapete y yo sé que es necesario, pero mucha gente dice, es que no tengo tiempo y apenas si me alcanza para trabajar y vivir y cuidar a las criaturas. Entonces hacen una lista de trabajo que tienen ahí y dicen, ¿a qué hora yo voy a andar allá en las comisiones del Congreso? No tengo tiempo, etcétera. Y a lo mejor quienes piensan así tienen razón. A veces pues no da tiempo. La verdad es que sí requiere esfuerzo, requiere el extra, requiere yo, por ejemplo, tú, Paquita, que te conozco desde que andas en esto, pues requiere de decisiones, de decir, pues sí, aparte de lo que yo hago, aparte de mi chamba, aparte de cuidar mis cosas, mis quehaceres, etcétera, pues doy el extra y me involucro. Se requiere una conciencia muy grande, muy amplia. Pero aparte, yo creo que otra manera de participar, de promover la participación, es a veces de una manera muy práctica, muy pragmática, como casi siempre cuando nos llega la bronca, cuando hay algún problema que sí nos afecta realmente muy sensible, ya sea algo que pase en nuestra colonia,
alguna obra que nos afecte, algún servicio, sobre todo mucho con los servicios, que batallamos tanto a veces con los servicios, que si la basura no pasa, que si pasa, que si la luz, que si esto y que el otro. Cuestiones muy cercanas, o cuando pues sufrimos algún atentado, alguna violencia, etcétera. Cuando nos afecta de manera personal o familiar en nuestro entorno, pues entonces ahí como que tenemos como más ganas de entrarle a la participación, a hacer algo, a activarnos. No importa que sea desde ahí, no importa que sea en esos momentos, si algo le está pasando en su colonia, en sus servicios, en sus programas que no le están gustando, pues organice ahí con sus vecinos, con sus vecinas, muévale y verá que sí se organizan y sí se logran cosas, Sí. está súper comprobado. La prueba de que, sí, ¿no, Paquita? Sí, mira, esto. tengo un ejemplo que les voy a compartir de una compañera que dice, pues, ¿qué crees? Fui a unos fraccionamientos porque andaba ella buscando información. Y eran exactamente dos fraccionamientos idénticos, nada más que uno se veía su parque muy bonito y todo, le llamó la atención, muy limpio, y el otro, pues como muy olvidado, así. Entonces dijo, pues, ¿qué pasará? Y se puso a investigar, y pues nada, que el que estaba muy bonito, limpio, ordenado, su parque bien, es que tenía un grupo de vecinos organizados. Y en este otro no había esa organización. Entonces, tú lo dijiste muy bien, son a veces cosas de nuestro diario quehacer cotidiano, de nuestra colonia. Ahora, en esta iniciativa también se propone el presupuesto participativo, que tenga que ver también mira. con acercar decisiones que no son así tan cercanas. O, por ejemplo, cómo nos adentramos a conocer el presupuesto del municipio, qué tanto se va a destinar para estatuas y qué tanto se va a destinar para llevar agua a colonias que no la tienen, por ejemplo, ¿verdad? Nosotros ahí el proceso pasado hicimos una iniciativa de primero lo primero y precisamente trataba ¿a dónde se van los recursos? Tenemos que abatir esa brecha de desigualdad. Otras colonias apenas si tienen servicios, no tienen servicios básicos completos. ¿Y a dónde se van los recursos? Debe de haber prioridades. Así es. Entonces ahí y yo te quiero decir que sí, mucho se ha dicho de que primero algunas personas no pueden participar porque tienen que estar trabajando en lo cotidiano para el sustento. Sí, puede haber personas que están en esa situación, pero también ahorita hay mucho movimiento con el celular, con formas de hacerte presente tu opinión que las podemos practicar. Un mensaje al presidente municipal, al regidor, al diputado, así hacer valer nuestra opinión. No tenemos un servicio de transporte eficiente como... Por ejemplo, ¿verdad? Que eso es una de las demandas que... Paquita, me tengo que ir a un corte. Sí. Paulina me está viendo con ojos de corte. Sí. Me tengo que ir al corte, es el último corte y vengo rapidito para ya ir haciendo las conclusiones del programa. ¿No vas a corte? Sí, porque y van otras regresamos. personas que también ahorita platicamos. Sí. No vas a corte. Usted escucha Ecos de Mirabal. Estamos de regreso en Ecos de Mirabal con Dora Villalobos. Regresamos, estamos en Ecos de Mirabal, en este último segmento. Estoy platicando con Paquita Jiménez, ella coordina la Red por la Participación Ciudadana y está muy contenta porque hace unos días se presentó ya de manera formal esta iniciativa que está dirimiéndose en el Congreso del Estado y todo parece indicar que por fin, después de una gran lucha, vamos a tener en Chihuahua esta ley por la participación ciudadana. Y ahorita en el corte, bueno, en el segmento anterior y en el corte decíamos Paquita y yo, qué difícil cuando pues no está la práctica de la participación ciudadana, cuando la gente no sabe ni por dónde, tiene mucha desconfianza, tiene apatía, tiene flojera, no le entiende. Romper este esquema me parece que es lo más difícil. Y luego se tiene que romper y tiene que haber resultados cuando participa y dice, no, pues sí,
esto sí trae algo bueno, pues entonces participará más y así sucesivamente, ¿no? Esto es largo, esto es difícil, esto no es como de la noche a la mañana, ¿no, Paquita? Así es. Y bueno, yo te decía también de que tenemos como una fuerte influencia de este modelo económico que también nos procura atención en otras cosas. Y perdemos a veces lo esencial. Mucho individualismo, con Mucho que yo esté bien. Sí, o quienes están en una posición cómoda, pues qué necesidad tengo de andar allá, ¿verdad? Sí. Hay que se las otros. arreglen como puedan. Así es, pero sí creo que como personas, y así picando un poco el amor propio, yo los invitaría a que cada día tratemos de ejercer nuestros derechos, y uno de ellos es ejercer nuestra ciudadanía plena, precisamente, y darle la vuelta. Miren, los privilegios no se van a ceder fácilmente. Hay una clase política que se privilegia de recursos públicos, que se privilegia en tomar decisiones de grupos con intereses a veces muy particulares. Esta ley viene a darle esta vuelta para garantizar que tú puedas participar en los temas que son de tu interés, y si una autoridad no te abre el espacio, hay sanciones y puede haber hasta inhabilitación de funcionarios públicos. Ese es el alcance de que tiene esta ley. Y como les decía, yo estoy convencida de que los cambios deben de ir de abajo para arriba. No más privilegios para una clase política que tiene y se pone, se asigna sueldazos cuando hay mucha gente que carece de sus derechos básicos, como es una educación de calidad, como es una transportación, el mismo acceso al agua, por ejemplo. Si tomáramos conciencia y empujáramos, hay muchas simulaciones que tenemos que romper y rompiendo. Sí. Entonces, el camino, pues no es fácil, porque ¿quién va a ceder privilegios que ya tenía? Exacto. Cómo los partidos políticos se asignan sus grandes subsidios y nos quedan a deber en cuanto a su comportamiento, en cuanto a su trabajo, en cuanto a su compromiso con la militancia. Entonces, hay un camino que recorrer y yo los invito a que sigamos, que impulsemos. Yo espero que esta ley se apruebe pronto, que estemos paralelamente atentos a las reformas a la ley electoral también, que no dejemos que los partidos se sigan asignando tanto dinero, recurso público que puede ir destinado a abatir las serias necesidades que tenemos en muchas regiones de nuestro estado de Chihuahua. Nos manda un WhatsApp, llama y nos pone aquí Pamela un WhatsApp. Saludos a Paquita, estoy a sus órdenes, dice Mari Sáenz y a mi querida Dora. Muchas gracias, Mari Sáenz. Yo creo que sí un ejemplo hay de participación ciudadana y de conciencia ciudadana es Mari Sáenz, ¿no? Sí. Una mujer de mucha lucha también, sí. de mucha lucha, de mucha conciencia. Pues necesitamos a muchas personas sí. como Mari Sáenz y como muchas que andan por ahí, Paquita, dando la batalla. Sí se necesita, yo creo que, y lo he visto, tengo mucha relación con integrantes, hombres y mujeres de organizaciones de la sociedad civil, y veo como un común denominador, una coincidencia entre todas estas personas. Y por ahí dicen algunos especialistas que así es, como distintos tipos de personas, pero más bien son niveles de conciencia, yo le llamaría. Cuando no participamos en nada, que andamos de manera, a lo mejor haciendo nuestra lucha, pero solamente por mi bienestar personal, individual, pues nos quedamos en este nivel de muy poca conciencia colectiva, de muy poca conciencia ciudadana, social. Las personas que le entran a participar en beneficio de más personas, de mi colonia, de mi comunidad, etcétera, elevan su nivel de conciencia y lo que hay como consecuencia es un nivel de satisfacción muy grande.
es gente que ya no regresa al individualismo, es gente que se queda y que va creciendo. Así Son es. distintos niveles de conciencia. Y mire, la mayor prueba que yo he visto de cómo pues la necesidad mueve son todas estas personas, particularmente mamás, familiares, mamás, esposas, tías, abuelas, etcétera, de personas desaparecidas, de personas asesinadas, como cuando les llega la violencia tan de cerca, les afecta, cómo se organizan, cómo se mueven. Ahí no importa si tienen o no para comer, si tienen o no para, ahí se mueven porque se mueven, y tenemos muchos ejemplos. Justicia para nuestras hijas, por ejemplo, como es un colectivo de familiares de víctimas que pues han movido estructuras y siguen moviendo estructuras. La razón es pues porque de manera muy personal tuvieron sintieron la violencia ahora sí que en carne propia, y esto les llevó a tener una participación ciudadana en términos de exigencia, en términos de protesta. Entonces, pues no esperemos a que nos pase esto, no esperemos a que por ahí nos violenten algún familiar, o que nos roben, o que nos asalten, o que nos extorsionen, etcétera, para movernos, para organizarnos, para exigir, para protestar, para denunciar, para involucrarnos, para vigilar a los gobiernos, que al final de eso se trata, Paquita. Así es, y tú sabes que en diferentes regiones del estado de Chihuahua hay grupos, bueno, tengo cercanía más con grupos de mujeres que se están organizando para hacer por su comunidad. Sí. Es pensar en acciones colectivas lo que nos viene también a dar sentido de más valioso de nuestra vida, participar y colaborar. Así es, así es. Se nos fue el tiempo, Paquita, yo te agradezco mucho. Vamos a organizarnos para ir desmenuzando la ley. Sería muy interesante traer testimonios de personas que no participaban, que había esta apatía, y que de pronto por angas o mangas empiezan a participar y les cambia la vida. La gente que hace activismo, la gente que participa de una o de otra manera con su comunidad, le cambia la vida. Eso yo estoy absolutamente segura. Tú eres un ejemplo y nos tienes que dar tu testimonio, que a mí me gusta mucho. Yo te agradezco mucho, Paquita, y seguimos difundiendo todo lo que implica la participación ciudadana, que es súper importante. Muchas gracias a todo el personal técnico, a Pamela allá en cabina, a Paulina también allá en controles, a Juan Ramón, y tenemos un chico nuevo. No, es de la tarde. Sí, es Joel. A Joel que vino y nos echó la mano. Muchas gracias. Y a Alan, que nos hizo el honor de camarear un rato, muy padre. Muchísimas gracias. Un saludo. Muchísimas gracias. Y quédese, no sé si ya llegaron aquí los chicos, parece que ya deben de venir corriendo, ¿no? Del siguiente programa. Muchísimas gracias, hasta la próxima. GR de Multimedia presentó Ecos de Mirabal, un programa derecho humanista con visión de género.